Bendiciones, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a Conexión Espiritual. En esta mañana estamos mirando la lectura titulada La misión a Jope. Y la misión a Jope se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, del 36 hasta el capítulo 10, versículo 2. Amantísimo Dios, te adoramos, glorificamos tu nombre y reconocemos, Padre, que tú eres el camino, la verdad y la vida. En este momento, Señor, te pedimos que hables a nuestras vidas a través de esta lectura. Padre, que las palabras que sean compartidas sean para edificación y para acción, para que podamos asimismo, Padre, practicar lo que aprendemos sobre la fe en esta lectura. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, estamos mirando entonces acá el versículo 36 en adelante. Pues si no lo sabía, hermanos, el lugar conocido como Jope. Jope era una importante ciudad portuaria que estaba como a 40 millas sobre el nivel del mar en la costa del Mediterráneo. Entonces a este lugar fue donde se llevó la madera del Líbano que se envió a Jerusalén y luego se utilizó para la construcción del templo, como nos lo dice Segunda de Crónicas 2:16 y Esdras 3:7. También el profeta Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? Él zarpó del puerto de Jope en un desafortunado viaje en el libro de Jonás 1:3. Podemos ver aquí también que Dorcas era una mujer que había causado un gran impacto en la comunidad en aquellos momentos, ya que ella abundaba en buenas obras y también en limosnas hacia las personas que le rodeaban en su comunidad. Y ella hacía túnicas y vestidos. Y cuando murió, se llenó la sala de gente adolorida y personas a las que había ayudado. Y cuando resucitó, la noticia se esparció por todo el pueblo. Entonces, podemos entender que Dios usa grandes predicadores como Pedro y Pablo, pero también usa personas que tienen dones de humanidad, como Dorcas. Y antes de desear tener otros dones, hermanos, tenemos que entender que Dios nos ha dado dones. Vamos a aplicar y a usar esos dones para servirle de bendición a los que nos rodean. Entonces en Jope, Pedro se hospeda en el lugar de Simón, que era un curtidor, y los curtidores eran las personas que hacían el cuero de la piel de los animales. Entonces, esto es importante que él se alojara en la casa de Simón Pedro, ya que el trabajo de curtidor involucra contacto con animales muertos y la ley judía consideraba esta tarea inmunda. Así que algo tan simple, pero cuando Pedro se queda en la casa de Simón, literalmente está diciendo que aunque las leyes eran así de esta manera en este momento, ¿verdad? La gracia de Dios, en este momento lo que importaba, ¿verdad? No era el hogar, lo que importaba no era la tradición, lo que importaba no era la ley, lo que importaba era poder alcanzar a todo el mundo. Entonces, eh, podemos ver que Pedro entonces comenzó a romper sus prejuicios en contra de la gente y de las costumbres que no adherían a las tradiciones religiosas judías. Entonces era literalmente él quedarse en ese hogar era como un reto para las creencias de las personas de la comunidad. Y vemos entonces acá que luego se comienza la historia de Cornelio, cuando Cornelio llama a Pedro. Esto es en Cesarea, que a veces Cesarea en vez de ser llamada Cesarea se llamaba Palestina y estaba localizada en la costa del Mediterráneo a 51 kilómetros del norte de Jope. Era la ciudad más grande e importante portuaria del Mediterráneo en Palestina, ya que esta sirvió de la capital en la provincia romana de Judea. Entonces, este oficial romano era un centurión que tenía en su mano a 100 soldados, Cornelio. Y no obstante permanecer en Cesarea, Cornelio tal vez iba a volver pronto a Roma y su conversión fue el paso más importante para la difusión del evangelio en la ciudad capital. Y miremos lo que dice aquí el versículo 2. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y aquí estamos hablando del centurión Cornelio. Y entonces podemos ver que cuando hay gente pagana,
gente mundana, gente alejada de Dios, gente que no quiere saber nada de Dios, gente que no ha escuchado de Dios, ¿cómo van a escuchar de la palabra de Dios? El ejemplo del centurión Cornelio es una buena ilustración de cómo estas cosas pueden pasar, porque en medio de la vida cotidiana, ¿verdad? Se puede dar fe, se puede demostrar la fe, se puede dar testimonio para que estas personas que no conocen de Dios puedan conocer de Dios. Entonces, vemos acá que Cornelio, pues, no era un cristiano, por decir, pero era un hombre que buscaba de Dios y era un hombre reverente y generoso. Entonces, de ahí que Dios entonces envió a Pedro para que le hablara de Cristo. Pero fíjense, él tenía ese deseo, primero que nada, y luego entonces es enviado entonces Pedro. Y Cornelio es un ejemplo de que Dios es galardonador de los que le buscan, como lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, y quienes lo buscan con sinceridad, hermano, lo van a hallar. Y Dios permitió que Cornelio tuviera un conocimiento más completo de quién verdaderamente era Dios. Así que para terminar en el día de hoy, vamos a mirar algunos puntos de la vida de Cornelio. Pues Cornelio fue un romano piadoso y generoso, y a pesar de ser un oficial del ejército invasor, se nota que era bien respetado por los judíos. También respondió a Dios y animó a su familia a que hicieran lo mismo. Y su conversión ayudó a la joven iglesia en ese momento a comprender que las buenas nuevas son para todos, sean judíos o gentiles. Que recuerden, gentiles significa personas que no son judías. ¿Qué aprendemos de la vida de Cornelio? Aprendemos que Dios llega a quienes quieren conocerlo. Aprendemos que el evangelio está al alcance de toda la gente. Aprendemos también que en todo lugar hay quienes están ávidos de creer, y también que cuando en realidad deseamos buscar la verdad y ser obedientes a la luz que Dios nos da, Él nos va a recompensar generosamente. La historia toma lugar en Cesarea. Él era como ocupación, era centurión romano, y personas contemporáneas del tiempo de él lo fueron Pedro, Felipe y también los apóstoles. Señor, te agradecemos, Padre, por esta hermosa palabra. Te adoramos y glorificamos tu nombre, reconociendo, Padre, que mereces todo honor, todo loor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a poder ver qué importante es el deseo de buscarte, de conocerte, de honrarte. Padre, y que nos ayudes a mantener ese deseo, Señor, siempre de frente, Padre, y que podamos actuar en él, actuar bajo este deseo, Padre, de una relación íntima contigo. Háblanos y ayúdanos y guíanos, Señor, a poder honrarte diariamente con nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén y amén. Así que, hermano, Dios le bendiga grandemente a todos. Bendiciones. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Que Dios les bendiga a todos.